Vamos a meternos con otro asunto que es la cuestión de la nomenclatura y de las notaciones. Como Lacan trató de matematizar el psicoanálisis, es decir, reducirlo a fórmulas, tenemos que tener en claro cuáles son los símbolos individuales que él usó para desarrollar esta matematización. No nos olvidemos que Lacan tiene un antecedente filosófico referencial que es Platón. Sócrates y Platón estaban en una corriente de pensamiento que se llamó idealismo. El idealismo es la predominancia de las ideas puras, en función de lo cual existe un universo de ideas puras y después existe un universo concreto de objetos imperfectos que tratan de imitar las ideas puras. Por ejemplo, está la idea de planta, y esto es una reproducción imperfecta de la idea de planta. Y así todo. Esta corriente que se llama idealismo, que después derivó a través de los sucesivos relevos del pensamiento, en lo que podríamos llamar el pensamiento racionalista, opuesto al pensamiento empirista que va a la prueba. El racionalismo va a la idea, el empirismo va a la prueba. Para que tengan una idea, Darwin era empirista, o sea, primero investigaba los bichos, después sacaba conclusiones. Einstein, al revés, pensaba, se le ocurría algo, y después, 30 años después, se verificaba que tenía razón. Básicamente los racionalistas son franceses, los empiristas son anglosajones. Por eso los anglosajones son pragmáticos y por eso los racionalistas tienen un filósofo de referencia que es Descartes. René Descartes es el que inventó las coordenadas cartesianas. Bueno, Platón tenía una academia filosófica y en el frontispicio decía: no entre aquí aquel que no sepa geometría. La geometría, el álgebra y demás eran para Platón las cuestiones más elementales sobre lo cual se construye después todo, ¿no? Bueno, Descartes inventó las coordenadas cartesianas, que son los ejes coordenados de referencia para una función X, ¿no? Por ejemplo, cómo evoluciona la temperatura durante el día. Y ustedes ven una curva así, pero ¿a qué se referencia? Y a ejes. Tenemos un eje horizontal que es el tiempo, un eje vertical que es la temperatura. A tal hora, de tal día, tal temperatura, ¿no? Son dos ejes perpendiculares y gráficas. Una de las ramas del pensamiento de Lacan sobre la definición de un concepto dificilísimo en psicoanálisis, que es lo real, se basa en esta filosofía. O sea, lo más real de todo es una ecuación. Después vienen las cosas. Cuando nosotros estamos acostumbrados al revés, a pensar que lo más real de todo son las cosas, y las ecuaciones son abstracciones. La matemática tiene un aspecto que se llama análisis matemático y estudio de funciones, en donde las ecuaciones después se grafican en curvas. Entonces hay parábolas, hipérbolas o figuras volumétricas, y todas responden a una ecuación. Hay una ecuación de la circunferencia, hay una ecuación de la elipse, todas son ecuaciones que tienen dos variables, básicamente. Una variable independiente y una variable dependiente. Significa que yo le adjudico valores a la variable independiente y tengo, en base a la ecuación,
valores en la variable dependiente. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación y igual a 4x cuadrado, esto es una parábola. Entonces, ¿cómo la dibujo? Yo tengo un sistema de coordenadas que es este. Este es x, este es y. 0, crece para arriba, crece para acá. Entonces, yo tengo que armarme un cuadrito de valores, x, y. Entonces digo, ¿qué pasa cuando x vale 0? 4 por 0, 0, y vale 0. ¿Qué pasa cuando x vale 1? 4 por 1, 4, y vale 4. Cuando vale 2, 2 por 2, 4, por 4, 16, y así, ¿no? Este es cuadro de valores. Y yo con cada par armo algo. Quiere decir que la curva pasa por acá, después en 1 de x vale 4 de y, pasa por acá, en 2 de x vale 16 de y, pasa por acá. Entonces, ahí está la parábola, ¿no? Que tiene otra rama para allá. Es una parábola. Bueno, esto para dar una idea de contexto. Tenemos en una de las líneas de pensamiento de Lacan, podríamos decir que lo real conecta con la ecuación, que estaría detrás de las cosas. Y acá está claramente el pensamiento de Sócrates y Platón, el idealismo. Porque esta ecuación no deja de ser una idea. Y en contraposición al idealismo está el materialismo. Por eso acá estudiamos materialismo dialéctico, que es el estudio de las contradicciones, basándonos en los hechos, y materialismo histórico, que es cómo aplicamos la dialéctica al estudio de la historia, que es la base del marxismo. ¿Sí? Marx. Materialismo dialéctico, materialismo histórico. Bueno, hoy por hoy el pensamiento científico se basa en el materialismo dialéctico, que es lo que podríamos llamar prueba y error, que es como se comporta un chiquito, un bebé. Prueba, se equivoca, vuelve a probar. Se equivoca, vuelve a probar, ¿no? La diferencia entre el bebé y científico es que de prueba y error le agrega la razón. Es decir, un marco teórico desde el cual analizar el error. Nosotros para armar fórmula quiere decir forma. O sea, qué sé yo, cualquier fórmula supone una forma. La terminación ULA en latín significa pequeño. De manera que una fórmula es una forma pequeña. Yendo a las notaciones y a los símbolos, tenemos que el sujeto es esto. ¿Qué significa esto, sujeto barrado? Significa muchas cosas. Primero, sujeto castrado. ¿Qué es sujeto castrado? Es que a nosotros somos sujetos porque nos falta algo. Si no, no seríamos sujetos. También quiere decir sujeto dividido. ¿Entre qué? Entre saber y verdad. Acá tenemos una verdad dividida y diferente de un saber. ¿Esto qué significa para que no quede como un enigma insondable? Que acá hay un yo consciente y acá hay un inconsciente. Nosotros creemos que vivimos acá, en el yo, puro yo, e ignoramos el inconsciente. ¿Sí? Ahora, este inconsciente tiene un saber no sabido por este. ¿Me siguen? No me dejen avanzar. Y este yo tiene una verdad, pero es de él la verdad, no es la verdad. La verdad, así con mayúscula, existe
pero no está a nuestro alcance. ¿Por qué? Y porque sería saberlo todo de un objeto. Entonces, ¿qué sé del objeto? O de mí, o de lo que sea. Algo que es un cuentito, una narrativa. Entonces es mi verdad. Esto está prohibido para nosotros, pero existe. Por eso Kant dijo, existe la cosa en sí. Eso existe. Ahora, que yo la pueda conocer, no. Yo una versión conozco que es esto, mi verdad. ¿Se entiende? Y este saber que es inaccesible para mí. Quiere decir que hay dos imposibles. Este saber y esta verdad. En realidad, esta verdad es imposible, porque yo no puedo saberlo todo del objeto ni de mí, y este saber es imposible porque si bien yo puedo robarle saberes al inconsciente y pasarlos para arriba, acá, y para eso está el análisis, este inconsciente siempre, dice Freud, va a ser infinito. Porque siempre va a quedar algo por descubrir, lo mismo que el objeto. ¿Se entiende? Y la tercera razón por la cual esta nomenclatura es así, es porque una S tachada significa falta un significante, al menos. ¿Qué es un significante? Es la materialidad de la palabra. Si yo les dijera qué les falta a ustedes, o a cada uno de ustedes, o a uno, qué les falta, alguien me diría, bueno, me falta tal cosa. Entre muchas cosas. Pero basta que falte una para que este sujeto pueda considerarse descompletado. ¿Entiendes? No completo. Quiere decir que esto es completitud. No somos completos. Ahora, creemos que estamos completos. Un neurótico, por ejemplo, tiene una cierta noción de lo que tiene y lo que no tiene. Pero tiene un aspecto narcisista que le dice algo sobre la completitud. Y por eso el análisis es una operatoria de descompletamiento. ¿Sí? En cambio el psicótico tiene este problema, está completo. Y por eso está loco. ¿Por qué está completo? Y porque mamá lo convenció de que era el falo de ella. ¿Por qué está loco por pensar que está completo? Y porque no puede convivir con el mundo exterior de una manera en que... Bueno, loco, está buena tu pregunta porque no es lo mismo locura que psicosis. Aunque generalmente les llamamos locos a los psicóticos. Loco quiere decir lugar. Entonces el loco sería alguien que está en el no lugar, o hay que meterlo en un lugar que se llama loquero y cosas por el estilo. Pero si este sujeto, comillas, se convenció de que es el falo de mamá, o sea, mamá está incompleta, entonces el nene la completa, y no lo deja salir de ahí, impide esta madre que venga la función paterna a separar, a cortar el cordón, entonces será un psicótico. Estará loco en la medida en que, ¿qué le va a pasar? Alucina y delira. O sea, está en su planeta. Está en su lugar, que no es el nuestro. Entonces, esta tachadura, la S, también significa significante. Recordemos brevemente que la palabra tiene un significante, una barra y un significado. Todo esto es una palabra. O sea, este es un sonido y esta es una significación. Si yo digo pelota, significante. Acá todo el mundo va a entender que es una pelota por ahí de fútbol.
en otro idioma no se entendería qué quiere decir pelota. Pero el significante es fijo, y esto puede ser cualquier cosa. Esto es arbitrario. Pelota o ball, depende del país y del idioma. Pero la significación, si bien podría ser universal, porque yo muestro una foto de una pelota a toda la humanidad y cada uno se imagina la palabra de su idioma. Pero si estamos en un solo idioma y yo digo la palabra pelota, estas significaciones en general van para el objeto pelota, pero también para muchas otras cosas que tal vez no están en la conciencia. Por ejemplo, no me dan pelota, o pelo, o él, o no, o lo que quiera. Quiere decir que esto es lábil y esto es fijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un sujeto? Una combinatoria de significantes. Entonces, para decir fulano está castrado, por lo menos le tiene que faltar uno. Entonces, ahí está la nomenclatura. Falta por lo menos un significante. Perdóname, ¿y eso en base a lo que enviaste sería la caja negra? No, ¿o sería lo que sale de la caja negra, digamos, por medio de la palabra? Bueno, la caja negra tiene un input que es palabra y una salida que es palabra. ¿Sí? En la teoría del significante, toda esa batería de significantes o tesoro de los significantes, dice Lacan, siempre falta uno, al menos. Por supuesto que faltan muchos, pero para la matemática es al menos uno. Por ejemplo, una mamá con su bebé. ¿Por qué lo adoptó si no tiene instinto materno? ¿Por qué lo adoptó? Y porque tiene una falta. Este chico me va a completar. Entonces esa falta le produce deseo. Entonces por vía del deseo adopta al chico. Lo cual, pese a que la madre es una potencia enorme, está castrada. ¿Por qué? Y porque le falta un pibe. Y por eso tiene que tener este. Y por todo lo que pasa después, porque es una mamá que demanda. Bueno, ahí tenemos la nomenclatura de sujeto. No nos olvidemos, y la principal potencia de una madre es su poder de significación. O sea, cualquier berrido del pibe, ella dice, quiere tal cosa. O sea que el chico está sometido a la significación materna. Si él tiene hambre y la madre dice, no tiene frío, porque lo va a abrigar y se va a cagar de hambre. ¿Estamos? O sea, la potencia de la madre en tanto artefacto significador. Fíjense ustedes esto, a ver si se pueden imaginar la escena. Ustedes van a un país cuyo idioma no entienden un pepino. ¿Han ido? ¿A dónde fuiste? A la India. Ves carteles, te hablan en indio. No entendés una pepa. Entonces todo es opaco. Y qué alivio si encontrás por lo menos a alguien que sepa inglés. Que algo pescás. Tampoco sabes un pepino de inglés, pero pescás algo, ¿no? No es tan difícil. Entonces sentís como que algo se transparenta, cobra dimensión. Me acuerdo un dibujito de Quino, me parece que un tipo va a un país árabe. Entonces va caminando y lo saludan, un tipo lo saluda y un cartelito arriba. No sé, yo no sé escribir árabe, pero vamos a suponer que diga esto. En otra calle, otro tipo lo saluda y le dice esto. Chao, le dice él. Y así el tipo contento porque lo saludan. Entonces pasa por una casa, hay una ventana abierta y hay un tipo intentando colgar un cuadrito. Pone un clavo, se revienta el dedo y dice esto. Lo estaban puteando. Cuando no entendemos, no hay código y todo es un bloque ciego. Ahora, cuando empezamos a entender, se abren dimensiones. Imagínense que acá estamos hablando español y lo que estamos estudiando abre otra dimensión del lenguaje, que es la interpretación. Yo digo una cosa, pero quiere decir dos más. Es
una verdadera potencia. Hablando de potencias, nomenclatura, este es el gran otro, o sea, autre en francés. Primer gran otro, mamá. Mamá encarna el primer gran otro. Pero después hay muchos otros que encarnan esa potencia, por ejemplo, papá, un jefe, una persona admirada, etcétera, ¿no? Siempre tenemos ese gran otro, pero hay una condición del gran otro que tiene que ver con esta barradura, que es el gran otro castrado. Significa, como mamá, que es una mujer deseante y que necesita algo que no tiene, entonces está castrada. Gran otro castrado. Por ejemplo, una mamá que te pide algo. Si me pide, es porque le falta. Si no, me pediría. Dios, por ejemplo. ¿Cuántos creyentes hay acá? 2, 3, 4. El otro día me contaron que un padre con un nene, el chiquito lo puso en problemas porque le dijo, papá, ¿Dios existe? Sí. Y aparte, Dios es... Chao, se le quemaron los papeles a esto. Porque si ese es donde está, ¿no? Ahora, Dios, ¿está castrado o no? ¿O es una potencia absoluta? Está castrado. ¿Por qué? Porque pide que lo amen. Porque pide que lo amen. O porque se supone que una vez habló. El que habla está castrado. Cuando decís que pide que lo amen es porque está demandando algo. Sí. ¿Y cómo sabes que pide que lo amen? Y porque están las escrituras. Un gran otro que se llamó Moisés y otro que se llamó San Lucas y San Juan y San Pablo, nos dijeron, che, papá dijo esto, no jodan. Ahora, hay que creer o reventar, para eso es la fe. La fe no pide pruebas. La religión es una cosa, la fe es otra, Dios es una cosa que es una idea que tenemos o tienen. Justamente estoy por subir un artículo que se llama Muerte y Cuántica, que tiene que ver con mi proceso de creencias, en función de lo que fui estudiando. Yo vengo de la familia católica, después me hice ateo, después negocié con los hindúes y me hice reencarnacionista, porque me convenía. Digo, todas las cagadas que me mandé acá, me reencargo por lo menos en un gusano, pero ahora soy agnóstico. Después tenemos acá este símbolo que es Phi mayúscula, que es el falo. El falo no es el pene, les recuerdo, aunque todo el mundo cree que sí. Este es el símbolo de otra potencia que imaginariamente homologamos al pene. Pero no tiene nada que ver con eso. En realidad el falo no lo tiene nadie, pero la cuestión neurótica es que cree uno que alguien lo tiene. Siempre lo tiene el otro. Tenemos también el objeto A. ¿Qué es el objeto A? Es un objeto completador. O sea, es lo que nosotros buscamos mientras motorizados por la falta estamos en el registro del deseo, ¿no? Algún día nos vamos a encontrar con el objeto A y vamos a ser completos. No nos olvidemos que si acá tengo en una línea de tiempo la vida intrauterina, ahí tengo el nacimiento y aquí estoy yo hoy. Dice Freud, nosotros estamos movidos por dos fuerzas, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y las dos son fuerzas regresivas. La pulsión de vida es la idea de volver al vientre materno, a esa completitud que la voy a encontrar acá. Quiere decir
en términos de la vida cotidiana, que yo avanzo en el eje del tiempo y sigo generando proyectos, porque la idea general es que yo cuando logre ese gran proyecto voy a estar completo. Ahora, yo nunca voy a llegar ahí. De manera que podríamos decir que el objeto A está acá. Pero si yo llego acá porque concreté el proyecto, siempre voy a tener un después y el objeto A se me va a correr acá. Nunca lo voy a tener. Y la pulsión de muerte es lo mismo para atrás, pero un cachito antes, acá, que se llama estado mineral. Estado mineral. Pre-vida intrauterina. Bueno, la combinatoria de las dos pulsiones, o sea, de las dos tendencias para Freud, aclaro, dan el resultado de lo que es un sujeto hoy, movido por estas dos fuerzas. Una supuestamente prospectiva y otra que frena todos los procesos. No nos olvidemos que también por el hecho de que hablamos, sabemos, única especie que sabe que se va a morir. Pero esto lo negamos. Nosotros no nos podemos imaginar la muerte propia. Podemos imaginar la del otro, pero no la propia. Y como negamos la muerte, a pesar de que sabemos que nos vamos a morir, inventamos futuros paradisíacos o infernales, porque después de la muerte está, como dijimos hace un rato, la vida del más allá, el paraíso, el infierno, la reencarnación, etc. Y si no pensamos en eso, pensamos en los proyectos que anteponemos a la muerte. Mario, discúlpame, o sea que el estado mineral al que vos te referías es un pensamiento de Freud. Sí. ¿Ah? Es un pensamiento que Freud nos atribuye a nosotros. Es decir, que en cada sujeto está esta idea de volver a la nada previa intrauterina. Es parte de la teoría. Así como Lacan dice no hay pulsión de vida, todo es pulsión de muerte, que eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, este objeto A forma parte de mi narrativa, o sea, la historia de un sujeto, mi historia vamos a poner, no es la sucesión de hechos que pasaron. Eso no existe más. Es la narrativa de esos hechos. Muy antojadiza. Por algo Freud dice todo recuerdo es encubridor. O sea, toda la infancia, todo aquello que creemos que pasó es un cuentito. Nosotros vivimos en la burbuja ficcional de nuestra novela. Por eso Lacan dice, la realidad, no lo real, la realidad, que es la verdad esta de mi verdad, ¿se acuerdan? Mi verdad versus el saber inconsciente. Esto es esta narrativa, la realidad. Esta es la realidad para mí. La realidad tiene estructura de ficción. Quiere decir que nosotros vivimos medianamente tranquilos, pese a que no hay garantías de nada. Por lo menos tenemos esa burbuja imaginaria que es el cuentito de quiénes somos, con sus más y sus menos. Y lo bueno que tiene el psicoanálisis es que los hechos que pasaron no se pueden modificar porque ya no están más, pero esta narrativa sí se puede cambiar. Entonces, la operatoria analítica va sobre esta narrativa y la resignifica. Quiere decir que en este movimiento, si yo hablo de discurso, en cada momento yo tengo para atrás una resignificación retroactiva. Si no estoy en análisis, puedo resignificar el pasado, pero es más pobre. El análisis, por la metodología que tiene,
hace que yo tenga más posibilidades de resignificar esta narrativa, esta novelita. Ahora, esa narrativa, que es una burbuja que más o menos nos tiene equilibrados, puede ser fantástica o terrible. Por eso esta resignificación es tan importante, porque actúa sobre esto que creemos que somos. Ahora, como estamos en la teoría del significante, que quiere decir, en pocas palabras, que todo lo humano está metido en un discurso, tenemos que meternos con los significantes. Entonces, hay dos significantes, aparte de ese que está tachado, hay dos significantes que no están tachados y que son fundamentales en la teoría de Lacan. Uno se llama S1. S1 es el significante del discurso del amo. Recuerden que nosotros estamos gobernados por discursos preexistentes. Uno es el del amo, el mandato. Otro es el del saber, la enseñanza. Nosotros pasamos de un sistema social llamado grupo primario, en donde prima el discurso del amo, hace esto, no hagas aquello, te castigo, etcétera, a otro sistema social sin interrupciones, que es el sistema escolar. Y ahí nos enseñan. También muy atado al discurso del amo. ¿Cuál es la mínima del discurso del amo? Lo mismo que allá, un significante al menos, que me diga quién es el amo, o qué dice el amo. Por ejemplo, el significante no, es el significante del discurso del amo. Este es el amo. Y ese 2 es el significante del saber. Y en este punto, tal vez no tendríamos que hacer la diferencia entre saber y conocer. Porque esa diferencia está en psicoanálisis. El saber es del inconsciente, no sabido, básicamente el psiquismo infantil, y el conocer es todo el entrenamiento, todos nuestros estudios, nuestras prácticas, nuestro aprendizaje consciente. Eso es el conocimiento, ¿no? Pero este saber de este discurso no hace diferencias entre lo consciente y lo inconsciente, de manera que la nomenclatura S2 implica al menos un significante del saber. Ahora, yo para poder saber, poder llegar a S2, yo tengo que haber pasado por S1, donde S2 no había, no existía. Quiere decir que yo para pasar a saber, yo tengo que haber estado sometido al unicato del discurso del amo. Ejemplo. Bueno, vamos a dar un ejemplo bien actual. Alguien que vive en la Argentina, el discurso del amo clásico de la Argentina es: hay inflación. Damos por hecho que hay inflación. O sea que el dinero se deprecia, se deprecia, se deprecia. En Japón, por ejemplo, vamos a cualquier industria que produzca algo, vamos a suponer que tiene que invertir un capital para fabricar algo, y a eso que gastó y que sirvió para comprar insumos, para producir, para pagar salarios, qué sé yo, para que produzca, yo le tengo que agregar un porcentaje para ganancia mía, ¿sí? Vamos a suponer, por decir, en Japón ese porcentaje es del 2%. Acá es del 400%. O sea, la distorsión es tan grande de la que vivimos nosotros que damos por hecho que este es el mundo. Estoy dando un ejemplo muy arbitrario porque nosotros sí sabemos que es el mundo. Lo que pasa es que no lo podemos vivir. No podemos imaginar un mundo en donde el pan valga lo mismo a lo largo de 10 años. No lo podemos imaginar. Entonces, si nosotros nos mudamos de país, emigramos a un país donde hay inflación cero, entonces podemos comparar ese país con la Argentina. Y entonces habremos dado un salto cualitativo de saber. ¿Sí?
El ejemplo que yo suelo dar es un chico que nació al lado del riachuelo. No sabe que hay un olor espantoso hasta que no lo llevas a otro lugar. Entonces, sin ese S2, discurso del amo, adaptado, estoy adaptado. Me entero de S2 y ya, no sé, ahora sé que hay cosas comparables. Y Lacan dice, entre S1 y S2, ahí aparece el sujeto. Esto es más difícil de entender. Porque Freud, cuando hablaba de sujeto, se refería a persona. Entonces se los dije alguna vez, pero persona es una palabra que viene de otras dos, que es person. Person quiere decir por el sonido. Persona es el ser hablante. Quiere decir que nosotros somos cuerpos que hablan. Único en el universo. Y eso no es menor. Tiene muchísimas consecuencias. Cuando Freud trae un caso clínico, dijo, apareció un sujeto de 50 años, bla, 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 persona. Sujeto igual persona. Pero después, el psicoanálisis hoy, no coincide el sujeto con la persona. En principio porque el sujeto tiene todas estas implicancias, castrado, dividido, falta del significante, etcétera. Y además, por una vuelta de tuerca que le da Lacan, redefiniendo sujeto. Entonces, vamos a pensar esta situación. Viene un consultante a análisis. Entonces ahí hay dos personas. ¿Qué dice Lacan? ¿Qué es lo primero que pasa entre dos personas? Se los pregunto a ustedes. ¿Quién lo dijo? Mariana, un cuerpo. Lacan dice eso. Lo primero que hay es un encuentro de dos cuerpos. Chao. Veo un cuerpo, me ve a mí. Después viene todo lo demás, el hola, la transferencia, me parece bueno, este tipo me va a curar, este es un chanta, qué caro, y todo eso viene después. Entonces viene, vamos a decir, consultante y analista. Todavía no es paciente, no es analizante. Entonces hay dos cuerpos que se miran y se hablan. Ahí Lacan no dice, acá hay un sujeto y acá hay otro. Dice, vamos a suponer que esto ya es un análisis empezado. Entonces tenemos un analizante y un analista en el consultorio. Discursos que van y que vienen, ¿no? Lacan dice, sujeto es lo que emerge de ahí, de este parloteo, como producto de la articulación significante, o sea, del interjuego de palabras. O sea, hay una novedad por encima de la persona que vino a consultar, que se llama sujeto. El sujeto emergente es el resultante de una articulación de palabras, o sea, articulación significante, que emerge como novedad ahí, en el ámbito. Y eso se llama ganancia subjetiva, o sea, salgo del consultorio más sujeto que objeto. ¿Está bien? Porque yo vengo como objeto. Mirá lo que me pasa, mirá lo que me están haciendo. Ahora, cuando yo ahí me anoticio de que lo que me están haciendo, de eso que me están haciendo, yo tengo por lo menos un 50% de responsabilidad, y lo asumo, y paso a lo que se llama un insight, o sea, a la vista me doy cuenta, ahí aparece algo de lo subjetivo. Con un agregado que no es de Lacan, sino que es de esta escuela. Eso que pasa ahí no es solamente para el paciente, es también para el analista. O sea, la emergencia subjetiva es para los dos. Es como si yo dijera acá quién enseña y quién aprende. Aparentemente yo enseño, ustedes aprenden, pero Pillon dijo enseñaje. O sea que el que aprende enseña y el que enseña aprende. Y esto es rigurosamente cierto. Así como Pillon-Rivière dice, el sujeto, aunque no pone esa sigla, el sujeto es un emergente de una trama de vínculos. Pillon-Rivière no habla de significantes ni de palabras, habla de vínculos
entre personas. Más aún, dice, esta mente de fulano de tal no está hecha de representaciones aisladas, está hecha de vínculos. Yo con vos, yo con vos, yo con vos, yo con vos, y así sucesivamente. Y dice más, lo que se enferma no es el sujeto, sino el vínculo. Entonces yo puedo tener un vínculo sano con alguien y enfermo con otro. Pero me muevo con todo esto que tengo en la cabeza, que es la realidad. No es lo que hay, es la realidad mía. Parece como que todos estamos de acuerdo con que es la realidad, pero no. Cada uno tiene la suya. Por eso existe el malentendido básico, estructural y radical. No puede no existir malentendido. Yo tengo mi realidad, vos tenés la tuya, y no nos vamos a entender en algún punto. Como dice Lacan, el problema es que nosotros vivimos en una Babel. Si somos rigurosos, estamos en una Babel. Cada uno tiene su idioma. El tema es el código está roto. Por eso no nos entendemos del todo. Y la máxima de Lacan, que todo el mundo resiste, es no hay relación sexual. Esto no quiere decir que no tengamos relaciones sexuales, significa que no hay relación, no hay proporcionalidad entre uno y otro de una relación amorosa. Uno cree que el otro es el otro, y el otro cree que yo soy yo, y es una serie de creencias que tienen mucho que ver con los discursos y con las representaciones. Ojo, Lacan no habla de representaciones, Lacan habla de significantes, Freud habla de representaciones. Este problema los animales no lo tienen. No cursan. No hablan. Y como no hablan, no piensan. Nosotros, el problema humano es el lenguaje, el hecho de que hablamos y el hecho de que pensamos. Pensar es nuestra tragedia. Que tiene aspectos extraordinarios, no hay ninguna duda, pero básicamente es la tragedia humana. ¿Qué hacemos con este discurso, con este pensamiento? Mario, viste que los animales entre sí, las especies se comunican entre sí de alguna manera, pero eso no está considerado como lenguaje, son códigos que los usan para... Sí, son lenguajes, pero no como el nuestro. El lenguaje humano tiene la condición de ser una estructura intangible y universal. No se ve, no se toca, pero sobre ese lenguaje que vino de no se sabe qué, se montan los idiomas y los discursos. Pero eso es para todos. Por eso siempre les digo, si surgiera una tribu nueva en el Polo Norte y se inventara un idioma, se podría traducir a cualquier otro porque tiene la misma estructura. Es como el canevá de los tapices. Yo para hacer un tapiz necesito una trama de canevá sobre la cual tejer la lana. Bueno, lo nuestro es la lana, pero el canevá no se sabe. Freud, Lacan, que dice, esto es el de Espíritu Santo. El lenguaje es del Espíritu Santo, yo qué sé. No, comunicación sí. Naturaleza, cultura, lenguaje. Esto no está en la cultura, esto está afuera. Ahora, la teoría de la comunicación dice en uno de sus axiomas, no se puede no comunicar. Si vos empezás a mandarle mensajes a alguien y no te contesta, te está contestando. No se puede no comunicar, pero al mismo tiempo, malentendido básico. Cuando nos comunicamos, y cuanto más fluidamente mejor, más todavía, estamos en el malentendido. Sí, aún cuando vos me mirás y yo me quedo parado y no te digo nada, te estoy comunicando algo. Claro, No entendemos nada. Pero siempre estamos en la suposición. ¿Qué me quiso decir? Es más, una pavada para vos puede dar lugar en mí a toda una elucubración por lo cual no te doy más bola en la vida. Por cosas mías, mambos míos, adjudicados, aleatoria y ridículamente a una persona. Vos me podés argumentar después que no pasó nada y yo digo, este tipo me miró mal,
y resulta que tenía conjuntivitis. Nos vemos la próxima.